Para poder entender la situación del país en 1918 hay diversas variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la situación internacional. Entre 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra tuvo como consecuencia la decadencia europea, la decadencia en términos culturales, en términos económicos y en términos del poderío internacional de Europa. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que en 1917 se produjo la Revolución Rusa, que fue también un fenómeno que conmovió en líneas generales a la opinión pública mundial. Si nosotros ahora nos centramos en el caso argentino, en 1916 Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la Nación y ese proceso que culmina con la asunción de Yrigoyen es resultado de la aplicación de una ley sancionada en 1912, que es la Ley Sáenz Peña, que permite por primera vez el sufragio universal, secreto y obligatorio en la Argentina. Bueno, si todos hablamos de la universidad, lo que tendríamos que decir en principio es que la Universidad Argentina tenía una característica que algunos autores la han denominado o connotado bajo el término profesionalismo. En líneas generales, la mayor parte de quienes estudiaban en la universidad aspiraban a obtener un título de médico, de abogado, secundariamente de ingeniero. Pero, digamos, la función central de la universidad en la Argentina en aquellos años estaba centrada en la formación de profesionales liberales. En principio, lo que uno podría señalar es que la relación entre iglesia y universidad, que era una relación muy estrecha, se empezó a quebrar en la década de 1880. Esa relación de alguna manera se reconstruyó a partir de principios de siglo en Córdoba. La situación de la Universidad de Córdoba es un tanto particular en ese sentido, porque los sectores más ligados a la iglesia, los sectores clericales, fueron, digamos, cobrando un peso cada vez mayor, sobre todo desde principios de siglo. La vida pública, la vida política cordobesa estaba en gran medida centrada en el enfrentamiento entre sectores clericales y anticlericales. Entonces, siempre cuando uno mira Córdoba, la cuestión vinculada con el peso de la iglesia tiene, digamos, un papel importante, aunque yo creo que es un tanto menor que lo que se le ha atribuido generalmente. La universidad uno piensa sobre todo en la Universidad de Córdoba, que es donde se originó la reforma, era una universidad caracterizada por un bajo nivel académico, podríamos decirlo así. Los estudiantes denunciaron a menudo la mediocridad de una parte muy importante del cuerpo de profesores. Era una universidad caracterizada además por un sistema de gobierno que ellos mismos lo señalaban como anacrónico, es decir, si uno mira los consejos académicos que gobernaban las facultades, la pertenencia a esos consejos era de naturaleza vitalicia y normalmente los académicos se autorreclutaban, es decir, que cuando alguno de ellos digamos, abandonaba su puesto por renuncia o incluso en caso de fallecimiento, eran ellos mismos los que nombraban al reemplazante. Entonces, las características centrales eran estas: profesores que cometían arbitrariedades, los estudiantes denunciaban incluso casos de nepotismo, pero bueno, digamos, un rasgo fundamental era el muy bajo nivel académico que caracterizaba a esa universidad. Yo podría decir, los estudiantes se rebelaron contra todas estas cuestiones, contra la arbitrariedad de los profesores, contra la arbitrariedad de quienes gobernaban las facultades, los académicos, y contra una universidad digamos, muy limitada desde el punto de vista científico y académico. Ahí me parece que hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que el gobierno de Yrigoyen apoyó en líneas generales los reclamos de los estudiantes. Y esa me parece que es una cuestión importante a tener en cuenta. Los estudiantes tenían muy claro la inconsistencia de un sistema de gobierno para la universidad tan conservador, con miembros vitalicios en sus cargos, la inconsistencia de esa situación con la que se vivía en el país, que había avanzado desde 1912 en un proceso de democratización. Entonces los estudiantes denunciaron esa situación, la denunciaron ante Yrigoyen, y Yrigoyen fue muy receptivo a sus reclamos, resolvió intervenir la universidad una vez, a principios de 1918. Después, como la situación no logró resolverse, como los estudiantes aspiraban en un primer momento, hubo una segunda intervención. Como resultado de esa segunda intervención, se sancionaron estatutos que permitieron la participación de los estudiantes en la elección de los miembros del gobierno universitario. Pero en ese sentido, digamos, la consistencia de la situación política de la Argentina con los reclamos de los estudiantes es muy claro, digamos, y en ese sentido es importante señalar, destacar el apoyo que el gobierno radical brindó al movimiento de la reforma universitaria.
Yo diría que cuando nosotros recordamos la reforma universitaria hoy, uno puede, digamos, tomar en cuenta diversos aspectos, pero un aspecto fundamental es que los estudiantes querían una mejor universidad. Y eso es algo que creo que nosotros no podemos olvidar. Querían una universidad más comprometida con el desarrollo científico, más comprometida con el desarrollo cultural de la sociedad, menos ligada al usufructo personal de los títulos y con una mayor, digamos, en líneas generales, presencia en la vida institucional, cultural y científica del país. Entonces me parece que esa es una cuestión fundamental, digamos, a tener en cuenta cuando uno evalúa, analiza y trata de mirar los logros y las aspiraciones, no solamente, digamos, los logros, sino sobre todo las aspiraciones de los reformistas de 1918.